You gotta put your past behind you. Look, kid, bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Buenas noches. Su atención, por favor. Le suplicamos al respetable público pasar a tomar sus localidades. Esta es la tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Muy buenas noches. A nombre de Educando en Red, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Gestión Emocional en Tiempos de Crisis. Agradecemos al doctor Efrén Martínez por su visita a nuestra ciudad. También damos gracias al DIF San Pedro por hacer posible el evento en este recinto. Cedo la palabra a Lupita González, directora de Educando en Red. Gracias, Ale. Buenas noches. Educando en Red tiene como misión el mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo integral de la niñez y la juventud en México. Actualmente se conforma de más de 70 instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Trabajamos en base a 5 ejes estratégicos. Uno de ellos es el bienestar y la salud mental, por lo que este tema, gestión emocional en tiempos de crisis, es de gran importancia para nuestra red. Gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Me alenta el verlos aquí, ya que el haber hecho el esfuerzo de estar aquí presentes esta noche significa que están en una búsqueda de crecimiento y de introspección personal. No me queda duda que la conferencia del día de hoy será una gran oportunidad de crecimiento para todos nosotros. Los invito a seguir nuestras redes para que estén informados de los eventos y de los acontecimientos de Educando en Red. Cedo la palabra a Alejandra González para presentar al doctor Efrén Martínez. Muchas gracias. Es un honor presentar a nuestro aliado, el doctor Efrén Martínez. Él es doctor en psicología, es uno de los mayores expositores del pensamiento de Víctor Frank, experto en metodología socrática y diseño de estrategias del cambio. Es fellow de Ashoka como emprendedor e innovador social colombiano, profesional sobresaliente y presidente de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Es fundador y presidente de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora, donde desarrolló junto con su equipo centros de tratamiento de adicciones, programas de prevención con sentidos, Sanamente, Yo Respondo y el Centro de Formación en Adicciones. Actualmente es Editor Board del Annual Review of Logotherapy and Existential Analysis de Austria, de la Revista Argentina de Clínica Psicológica, la Revista Analítica de la Federación Internacional de Universidades Católicas, la Revista Mexicana y Española de Logoterapia. Reconocido conferencista internacional, tanto en los ámbitos académicos como el desarrollo personal, trabajando para organizaciones educativas y empresariales en gran parte de Latinoamérica. Damos la más cordial bienvenida al doctor Efrén Martínez. Muy buenas noches. Casi no logro llegar, vengo del aeropuerto directamente, pero bueno, esas son las cosas que suceden
cuando no podemos preverlo todo. Y esta conferencia de hoy se trata un poco de eso, de cómo lo imprevisible a veces irrumpe y trastoca ciertos proyectos y nos altera ciertos planes. En 1905 nació un niño que tuvo el contexto histórico de vivir la Primera Guerra Mundial iniciando la preadolescencia. Y después de la Primera Guerra Mundial hubo una epidemia de suicidio muy fuerte en varios países europeos. Ahí murió su mejor amigo. Y entonces este niño, que se llamaba Víctor, dijo: yo me voy a volver médico, me voy a volver psiquiatra y voy a dedicar mi vida a que la gente no se mate. Lo que no sabía Víctor es que vendría la Segunda Guerra Mundial y también le iba a tocar vivir la Segunda Guerra Mundial. Como era judío, se lo llevaron a los campos de concentración nazi por 4 años. Allí murió su esposa en embarazo de su primer hijo, murió su mamá, murió su papá, murieron casi todos sus amigos. Y todas las mañanas el capo de la SS armaba 2 filas. Una entraba a las cámaras de gas y otra entraba a las duchas. Así es que Víctor tenía solo 24 horas al día para vivir. Y Víctor dijo: ¿cómo conservo el sentido de mi vida en una situación tan adversa? Y dijo: bueno, el sentido de mi vida va a ser ayudar a despertar el sentido de la vida de otros y evitar que se lancen contra las alambradas. Sin embargo, se llevó una sorpresa tremenda. A mediados de los 40, cuando llegaron los aliados y se produjo la liberación, hubo un fenómeno muy extraño. Mucha gente se quedó viviendo dentro de los campos de concentración nazi, aún con las puertas abiertas y ya libres. Y los suicidios aumentaron en los que se fueron de los campos de concentración. Y Víctor empezó a preguntarse: ¿por qué se mataron siendo libres? ¿Por qué soportaron las adversidades cuando estaban dentro de los campos? Y una de las conclusiones es que lo que los mantuvo vivos es que había un proyecto por realizar, una tarea por hacer, una misión por sacar adelante, una familia que los esperaba, una empresa por continuar. Y cuando la gente salió de los campos de concentración y llegó a su casa y ni siquiera había casa, o llegó a su empresa y ni siquiera había el edificio de la empresa, ahí se mataron. Pues este hombre llevaba muchos años estudiando a un colega que tenía, tal vez 20 años mayor que él, que le había pasado algo muy interesante para nuestros tiempos. Tenía un problema pulmonar muy serio y vivió en cuarentena durante muchos años. Carl, que era su amigo, se la pasaba en la ventana viendo a los niños jugar porque él no podía salir, él no podía agitarse, él no podía tener contacto con otros niños, él no podía ir a la tienda a comprar cosas. Y este hombre, que se llamaba Karl Jaspers, otro médico, después psiquiatra, después filósofo, desarrolló algo que hoy en lo cotidiano mencionamos mucho, sobre todo en estos tiempos. Quizás alguien ha escuchado cuando la gente dice: estoy atravesando una situación límite. Ese concepto, las situaciones límite, son de este filósofo. Y este filósofo, un poco lo que dijo es: miren, nosotros somos seres en situación. Esta es una situación. Cuando salgamos de esta situación, entramos a otra. Entramos y salimos de situación en situación. Y en ese continuo entrar de situación en situación, aparecen unas situaciones particulares, que este hombre llamaba las situaciones límite de la existencia, que eran situaciones que nadie concebía, que no las imaginábamos, que no hacían parte del presupuesto, y que tenían el poder de, en pocas horas o en pocos días, fracturar tu proyecto de vida, o tu proyecto de pareja, o tu proyecto laboral. Y enfrentarte a veces con la impotencia y el desamparo, con el no saber, con el no poder comprender del todo algo, con no poder saber que algo es así y tener cierta certeza. Y estas situaciones límite, pues nos derrumban algo que es maravilloso y terrible a la vez. Un mecanismo que conocemos como la falacia de control.
La falacia de control es el mecanismo que nos permite no andar pensando que nos vamos a morir. Porque si uno se la pasa todo el día pensando que se va a morir, pues no puede vivir. La falacia de control nos permite imaginar que los amores duran 24 horas al día, 7 días a la semana y toda la vida y que no se acaban. La falacia de control nos permite no pensar que a un ser querido le podría pasar algo malo. Así es que es maravilloso y terrible a la vez. Cuando aparece una situación límite, se derrumba la falacia de control. Cuando empezamos a sentir que el coronavirus nos respira atrás, cuando a alguien le dio COVID, cuando se murió el abuelo, cuando empezamos a ver que sí es una realidad, que sí está ahí, que sí están pasando cosas. Y cuando creemos además que todo va a pasar y de pronto aparece otra cosa. Y no sabemos qué hacer. Y vamos aprendiendo un poco por el camino. Y esa pérdida de control pues genera algo que conocemos con el nombre de angustia. De la raíz etimológica anjo, que significa asfixia. Anjo es la misma raíz que utilizamos para palabras como angosto, angostura, angostamiento. Porque angustia es la estrechez del proyecto de vida de uno. Uno se angustia cuando lo que es valioso para uno en la vida corre peligro. Cuando la vida está siendo amenazada, nos apretamos. Nos preparamos para huir o para luchar. Y la razón como que se esconde a veces. Y pensamos cosas rarísimas. Como un día que llegué a casa de mis padres y estaba mi madre colocando cinta aislante en todos los bordes de las ventanas y de las puertas. Y yo le dije, madre, ¿qué haces? Dijo, esta noche van a pasar unos helicópteros fumigando toda la ciudad para matar el COVID. Y yo pues me dio mucha ternura. Y lo hacía convencida que eso iba a pasar. Porque en medio de la angustia pues experimentamos. Tomamos medidas a veces rarísimas. Cuando no hay evidencias, nos toca apelar a las creencias, al sentido común. Y hacemos que la gente se desnude para entrar a la casa y que no traiga el bicho. O que se quiten los zapatos en todas partes. O un montón de cosas que después nos dimos cuenta que no tenían mucho sentido. Y otras que quizás tenían sentido y no hicimos. Y otras que todavía ni idea. Es más, en este momento casi que ni idea. Muchas cosas. El caso es que cuando la vida se amenaza, tú haces una evaluación. Y esa evaluación lo que busca es investigar si cuentas con los recursos personales, físicos, familiares, económicos para gestionar dicha amenaza. Si tus resultados arrojan cifras rojas y te das cuenta que no cuentas con dichos recursos, tu estrés y tu angustia se disparan al cielo. Pero si tu evaluación dice, yo gestiono eso, o sea, yo con eso yo puedo, yo esta me la sé, tu estrés es mucho más manejable. Pues bueno, nos pasó esto, nos sigue pasando. Ahora viene, ¿cómo se llama? Omicron, ¿no? En cualquier momento. Entonces, pues nos pasan un montón de cosas cuando nos angustiamos. Nos duele el cuero cabelludo a algunos. De ahí viene este concepto de se quemó. No sé si han escuchado a esta persona, se quemó, porque literalmente le arde el cuero cabelludo. Te dan arritmias cardíacas, comes más, quizás duermes menos, tienes bruxismo, aparecen contracturas musculares. Nos apretamos. Y esto se volvió un tema general. Más o menos el 3,6% de la humanidad antes del COVID tenía un problema de angustia, estaba angustiada. Vamos a ver qué viene ahora, vamos a ver qué sigue después de este periodo. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con las emociones? Con las nuestras y con las de los niños y con las de los adolescentes. Porque esto es como cuando uno va en un avión y hay una crisis. Y le dicen a uno, primero póngase el oxígeno usted y después auxilia al niño. Porque si no lo hace así, pues ni lo uno ni lo otro. Nosotros hemos intentado durante este tiempo salvar nuestras empresas, restablecer la vida, tratar de organizarnos, proteger a la familia
Y eso pues ha hecho que aumente el consumo de alcohol, aumente el insomnio, aumente el estrés. Las cuarentenas produjeron cosas maravillosas y terribles. Muchas parejas se miraron a los ojos y dijeron, ¿quién eres tú? Hace tanto no te veía. Algunos se reconciliaron, otros terminaron de separarse. Algunos perdieron al papá, a la mamá. Todavía están pasando cosas, menos que en algunos picos, que en algunas olas. El tema es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las emociones? Pues bien, la invitación que me hicieron hoy se centra especialmente en estas tres cosas. ¿Cómo podemos tener tres grandes estrategias para gestionar las emociones en tiempos complejos? Y al final, tal vez el punto más importante para mí, algunos aprendizajes que si uno tiene una buena actitud puede terminar enriqueciendo la vida a partir de cosas que parece que no tienen lógica o que no tienen ninguna forma de aprendizaje. Punto número 1. Comprender las emociones. Algo que hemos visto en este tiempo es que tenemos un analfabetismo emocional tremendo. Y cuando tú no dejas ser a las emociones no te dejan ser a ti. Y en los tiempos de crisis, las emociones se avivan con más fuerza. Pero nos enfrentamos a un tema muy serio. Y es que las emociones en la mayoría de nuestros países son muy mal vistas. Son como de segunda categoría. De hecho, si uno quiere ofender a alguien, basta con que lo mire y le diga, ay, ya no seas tan emocional. Porque eso es como de segunda categoría. Es la primacía de la razón. El logos es de Dios y la emoción es del diablo. Y las emociones, pues las vemos como con sospecha. Todas. Hay muchas teorías de 7 emociones, teorías de 6 emociones, teorías de 4 emociones, pero en todas las teorías hay 4 que se repiten. La rabia, la tristeza, el miedo y la alegría. Y ninguna sale bien librada. Ninguna. La rabia está absolutamente prohibida. El malo en una pareja, ¿quién es? El que expresa la rabia. El otro que es calladito, ese es el bueno, porque es todo noble. Pero la rabia está muy mal vista. La tristeza es algo indeseable porque la confundimos con depresión y nos parece de vulnerables, de débiles. El miedo, pues, es de cobardes. Y la alegría es de gente que le falta mundo. Tanto es así que cuando un niño feliz es un niño que hace ruido. Y estamos en un restaurante y el niño habla duro y nos da vergüenza. Y le decimos, ya, pasito. Porque nos da vergüenza que hable duro. No sé si a ustedes, en mi familia era así, nos enseñaron a llorar así. ¿No les parece muy raro? Muy raro, ¿sí? Porque se ve mal. En mi país, por ejemplo, a las mujeres que ejercen la prostitución las llamamos mujeres de la vida alegre. ¿Se imaginan? O sea, si es alegre es sospechosa. ¿No? Porque nos parecen malas. Si queremos a veces decir que alguien es muy racional e inexpresivo, le decimos que tiene cara de obispo. Tiene cara de obispo. Porque es así. Y entonces las emociones las vemos tan mal que no nos podemos relacionar de una manera adecuada con ellas. Y la propuesta de comprensión emocional que les quiero hacer es la siguiente. Miren, las emociones cumplen funciones de supervivencia, pero cumplen algo más allá de lo animal. Más allá de lo animal es que las emociones son el polo subjetivo de lo que es valioso en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Una manera amorosa de comprender las emociones y de hacerlas útiles es verlas como mensajeras de lo valioso. Donde hay una emoción, hay algo valioso, o hubo algo valioso, o corre peligro algo valioso, o algo valioso está dejando de ser.
Veámoslo de esta manera. Ayúdenme con esto para aterrizarlo rápido porque este es un tema larguísimo. Miren, piensen lo más valioso que tengan en sus vidas. Llámelo hijo, mascota, pareja, trabajo, lo que quiera, lo más valioso. Como ya lo tienen ahí, porque lo más valioso, pues con los deditos de la mano, si ustedes estuviesen a 2 metros de distancia, viendo cómo alguien les aniquila, les destruye, les desgarra literalmente eso que es tan valioso, no podrían guardar indiferencia, no serían indiferentes, algo se movería internamente y en la mayoría de los casos sería rabia, porque la rabia es una emoción natural que surge cuando te destruyen valor, cuando te pisotean lo que es valioso para ti, cuando te aniquilan lo que es importante en tu vida. Y sería muy raro que sintiera alegría cuando pase eso y lo esté viendo. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a imaginar que eso que es tan valioso para ti no está siendo aniquilado ni destruido. Solamente está dejando de ser de forma natural por el curso de la vida. Se está agotando, se está apagando. No puede continuar. Si usted observa a unos metros de distancia que eso está dejando de ser de forma natural, tampoco hay indiferencia. Algo se movería internamente. Y en la mayoría de los casos lo llamamos tristeza. Porque la tristeza es una emoción natural que surge cuando lo que es valioso para nosotros se está agotando. No puede continuar. Veámoslo de otra manera. Vamos a imaginar que no está siendo ni aniquilado, ni destruido, ni está dejando de ser de forma natural. Solamente que ustedes van a anticipar que en unas horas le va a pasar algo malo a eso que es valioso para usted. Y entonces tampoco podría ser indiferente. Surgiría una emoción que generalmente se llama miedo, porque el miedo es una respuesta natural que surge cuando lo que es importante para uno corre peligro. Y si nada de esto pasara, y sencillamente usted tuviese a 2 metros de distancia eso que es tan importante, desplegado, en todo su esplendor, eso que es tan valioso para usted se manifestara y estuviese ahí, explícito, pues tampoco sería indiferente. Surgiría una emoción que en la mayoría de los casos se llama alegría, porque la alegría es una emoción que surge cuando estoy en presencia de lo que es valioso. Pero ustedes se imaginan que les hubiesen prohibido emocionarse. ¿Cómo reconoceríamos lo valioso? Pasaría como Sartre, que tenía una frase que decía: podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. Así lo hacemos a veces, ¿no? Pues a veces damos las gracias, pero no lo sentimos. Pero es distinto cuando uno siente la gratitud. Es distinto cuando hay una emoción por dentro. Emoción, movimiento. La emoción te conecta con lo que es valioso. Hace que te muevas hacia eso. Pero si eso no funciona bien, ¿cómo olfateamos o reconocemos lo valioso? Nos toca a punta de razón, que es importantísimo. Pero ustedes se imaginan hacer todo con la razón solamente. Enamorarse a punta de razón, disfrutar algo a punta de razón. Difícil, porque es lo uno y lo otro. No es lo uno o lo otro. Entonces, las emociones son mensajeros. Viene el vecino de la rabia, toca tu puerta y te dice: están destruyendo a eso que es importante para ti. Y tú miras al vecino y le das 2 patadas al vecino. No creo. Uno mira al vecino y le dice: oiga, vecino, gracias por avisarme que le están haciendo daño a lo que yo amo. Viene el vecino del miedo y te toca la puerta y te dice: mira, cuida eso porque corre peligro. Y entonces uno le da 2 patadas al vecino. Pues no. Uno mira al vecino y le dice: oiga, vecino, gracias. Gracias porque entonces yo voy a poder cuidar lo que es mío, lo que yo amo. Y eso es lo que sucede si uno agarra a patadas las emociones. Luego, cuando vienen las crisis, ahí nos damos cuenta de qué tanto manejamos y comprendemos las emociones.
Y sin querer, transmitimos de generación en generación que las emociones son malas. Y le decimos a nuestro hijo, no llores por eso, pero ¿por qué estás triste por eso si tienes todo? Y como, ¿por qué no puede estar triste por eso? O sea, ¿por qué tiene que estar triste por lo que yo quiero que esté triste? ¿Por qué no puede tener tristeza propia? Pero no tenga rabia. ¿Y por qué no puede tener rabia? ¿Saben por qué hacemos esas cosas? Porque en el fondo vemos las emociones como malas, como incontrolables, como vulnerabilidad. Y cuando aparece un escenario como el que vivimos, donde hay muertes literales, donde hay separaciones de amigos, de amigas, donde hay cosas que no continúan y surgen las emociones, a veces no sabemos qué es lo que me está pasando. Pero si nos acercamos a nuestro hijo, a nuestro adolescente, y en lugar de invalidar y descalificar sus emociones, cuando esté triste le preguntamos, oye, ¿y qué es eso tan importante que no se está dando? Y entonces ese adolescente va a poder darle un sentido a esa emoción y no se va a sentir tan raro ni tan loco. Y cuando alguien tenga rabia, nos acercamos y le decimos, ¿y qué es eso tan valioso que te están pisoteando? Y entonces va a poder comprender sus emociones. Porque resulta, como decía hace un momento, si tú no dejas ser a tus emociones, ellas no te van a dejar ser a ti. Y esta es la primera misión que tenemos en tiempos de crisis. Segunda misión, lo práctico, lo pragmático. Hay cosas que hay que hacer, que se la ponen a uno más fácil. Hay cosas que uno suele saber, pero que uno no hace. Pero en periodos de estos, adquiere uno cierta obligatoriedad para poder atreverse a hacer ciertas cosas que son importantes de hacer. Lamentablemente uno vive por lo que cree y no por lo que sabe. Todos sabemos que los triglicéridos tienen que estar por debajo de 150, el colesterol por debajo de 100, la cintura de los hombres por debajo de 90, las de las mujeres por debajo de 80, ser medio vegetarianos, no estresarnos, dormir 8 horas. Todos sabemos eso. Pero uno vive por lo que cree, uno no vive por lo que sabe. En mi casa, mi abuela, que vivió hasta los 96 años, con 40 kilos de sobrepeso, emborrachándose 3 veces por semana, fumándose 2 cajas de cigarrillos diarias, en una mecedora criticando a todo el que pasaba por delante. Adivinen qué aprendimos en casa. Cuando un tío mío tiene los triglicéridos en 800, todos lo miramos y le decimos, no, usted está bien. Porque es lo que creemos, aunque sepamos que es un error a la norma, que vivió 30 años de más quizás. Entonces hay cosas que sabemos, pero que no hacemos, porque en últimas creemos en otras cosas no tan explícitas. En lo público decimos lo que sabemos, pero en lo privado vivimos por lo que creemos. Pues bien, hay 9 cosas que nos ponen las cosas más fácil en tiempos de crisis. La primera de ellas, si caminas por la zona más peligrosa de la ciudad a las 3 de la mañana, sola o solo, quizás a 80 metros puedas escuchar los pasos de un malhechor y estás preparado para huir o para luchar. ¿Eso qué quiere decir? Que si todo el día está hablando de Omicron, del virus, de los extraterrestres, de la invasión, pues todo el día está activado. No quiere decir que no haya que conversar de lo que pasa, claro que sí, pero si todo el día está hablando de lo mismo, todo el día está activado en modo lucha y en modo estrés. Lo que quiere decir que enriquezca sus conversaciones también con otros temas, porque están pasando igual cosas muy interesantes. No todo está siendo algo difícil y desgraciado. 3, esta sí que es una época para alimentarse mejor. Miren, el 34% de las personas que sufren depresión severa, solamente mejorando la biota intestinal, tomando un poquito más de zinc,
vitamina B y vitamina D, remite, sale de la depresión, imagínense ustedes. Aliméntese bien. Número 4, duerma bien. El que no duerme se enloquece más fácil. Las emociones se desbordan más fácil si no duermes. Claro que uno dice, bueno, duerma bien, pero ¿y cómo duermo bien? ¿Cómo le hago para dormir bien? Bueno, por lo menos póngasela más fácil. ¿Qué quiere decir eso? Va a dormir la tercera parte de la vida. Inviértale dinero a eso. Se le va a pasar la tercera parte dormido. Pues compre un buen colchón, compre una buena pijama, no se conecte a redes sociales 1 hora antes de acostarse, no coma pesado 3 horas antes de acostarse, no haga ejercicio cardiovascular 3 horas antes de acostarse, elimine los bombillitos de cualquier luz, alarma contra incendios, televisor, para mantener un lugar con la oscuridad más adecuada para que pueda descansar. Aleje el celular a una distancia prudente o póngalo en modo avión. Hágalo más fácil. Si haciéndoselo más fácil no duerme, pues bueno, hay que hacer otras cosas. Número 5, tengo una estructura diaria de funcionamiento. En muchos países ya volvieron los niños a las escuelas, en todas partes. Los papás también ya volvieron a las escuelas. En otros no. Y entonces, en ese tránsito, todos los días recibo llamadas de rectores de escuelas de diferentes países diciéndome lo siguiente. ¿Cómo hacemos para que los niños que están en clase no estén acostados encima de la mesa? Pues es que llevan 2 años recibiendo las clases acostados en la cama. Se fueron en 7º y volvieron en 9º. 2 años sin habilidades sociales con sus pares. Y después me llama otro rector y me dice, ¿qué hago con los profesores que se les olvidó dictar clase? Y después me llama otro rector y dice, ¿qué hago con los papás que todos entraron en confrontación existencial porque todos podemos morir en cualquier momento? Dejemos que los adolescentes vivan, que tomen, que salgan porque el mundo se va a acabar. Pues es que esto nos confrontó a todos y nos toca retomar el rumbo. Y parte de retomar el rumbo es tener una estructura diaria de funcionamiento. La emoción del miedo es más fuerte cuando vives en el futuro. La emoción de la tristeza es más fuerte cuando vives en el pasado. Pero quien vive en el presente maneja fluctuaciones menos fuertes. No es igual el martes que el domingo. Hace 1 año y medio era igual el martes que el domingo, ¿se acuerdan? Uno ni sabía qué día era. Trabajamos más, seguramente, en muchas cosas. Bueno, hay que volver a que el martes sea martes, el jueves sea jueves, el domingo sea domingo, el sábado sea sábado. Una estructura diaria de funcionamiento te protege. Número 6. Haga ejercicio cardiovascular, 150 minutos a la semana, divídalo en pequeñas dosis. Si usted dice, Efren, a mí eso del ejercicio no se me da. Listo, haga yoga. No, mi religión me lo prohíbe. Listo, haga mindfulness. No, es que siento que estoy perdiendo el tiempo. Mire, haga algo. Algo que le ayude a regular el estrés, porque hoy existen muchas cosas para eso. Número 7, respire. Es sencillito. Busque tutoriales en YouTube si quiere, si tiene un maestro de respiración mejor, si no, hay todos los tutoriales que quiera. Si usted va por una onda más científica, busque tutoriales de respiración diafragmática. Si usted va por una onda más oriental, busque tutoriales de pranayama, pero respire. En la cultura sanatana en la India tienen una historia hermosa que dice que cuando tú naces, te asignan un número de respiraciones para la vida. Si tú respiras más rápido, te las acabas y te mueres. Si tú respiras más lento y profundo, vives más años. Suena interesante. Número 8, mantenga la conexión social con las medidas de precaución que necesite. Me llama un rector de una escuela y me dice, los papás no quieren venir al colegio. No quieren venir.
y necesito que vengan. Y yo le digo, ¿pero por qué necesita que vengan? Pues porque llevan 2 años sin hablarse entre ellos, y esas redes de papás, en donde nos poníamos de acuerdo los papás que tenían hijos que eran amigos, para horarios, para actividades, para normas similares, se destruyeron, se cayeron. Pero los papás no quieren venir a la escuela. Quieren que todo ahora sea virtual. ¿Qué hago? Dice, pues está difícil, dígales que es obligatorio. No se puede. Pues dígales que pasó algo muy grave, dígales algo, pero necesitamos volver a conectarnos. Habilite la conexión social. Y número 9, diviértase. Esta fue una ganancia para muchas familias en la pandemia. Muchas familias en medio de esta confrontación existencial le dijeron a su esposo, venga, no moleste tanto por estas bobadas. Si usted tiene 365 peleas en la casa, porque los zapatos no quedaron perpendicularmente puestos a 1 centímetro de la pared, usted no vive ni deja vivir. Todos con esa sensación que nos vamos a morir y usted peleando por los zapatos. Esa fue una ganancia para muchas familias. Nos flexibilizamos. Algunos sí fue que se soltaron totalmente, ¿no? Pero hay que conservar ciertas cosas que pudieron ser aportes positivos. Guerra de salsa de tomate, guerra de ketchup, guerra de helado, guerra de cosquillas, guerra de almohadazos. Muchas cosas que fueron interesantes en las casas y que vienen como aportes de lo que sucedió. Bien, si tienes esas estructuras, estos 9 elementos, pues no garantiza que la vida sea perfecta, pero te la pones un poquito más fácil. Pero a veces, pues se nos salen de las manos ciertas emociones. Tenemos nuestras propias crisis como adultos, nuestros propios conflictos. A algunos se les quebraron los emprendimientos, otros quedaron sin trabajo, otros empezaron a divorciarse, otros se dieron cuenta de cosas que no se habían dado cuenta y que estaban pasando hace 7 años. Y puede pasar. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Lo primero es que una reacción anormal en un contexto anormal es normal. Si usted un día alzó la voz, no es lo correcto, por supuesto, pero puede retirarse a la calma y decir, tengo el legítimo derecho de no hacerlo bien siempre. Tengo el legítimo derecho de equivocarme en estos días, porque son tiempos complejos. Y no es una justificación para que reine el cinismo, sino para entender que a veces reacciones anormales en contextos anormales son situaciones normales, que no vamos a normalizar, pero que pueden ser eventos normales. Así es que el pensamiento y el sentimiento extraño que a veces uno tiene no puede ser vergonzoso. Afloran pensamientos bajo estrés y en momentos de crisis raros. Hay pensamientos que son muy raros. Piensa uno cosas como, por ejemplo, cuando a mí me dio COVID, en mayo, tenía una fiebre de 40 grados y me generó unas alucinaciones. Y mi alucinación consistía en que yo estaba en una sala de mando digital y el mundo estaba allá abajo. Y entonces yo le decía a Dios, Dios, hay un error en el código. Y una voz por allá me decía, el código es perfecto. Yo decía, no, hay un error en el código, se va a reventar esto. Y me decía la voz, no, el código es perfecto. Y cuando me pasó la fiebre, seguí yo diciendo, ¿qué tal que si haya un error en el código? Uno puede pensar un montón de cosas raras, sean verdad o no sean verdad, pero cosas raras. Porque en los momentos de crisis, uno alucina cosas en sentido figurado. Hay miedos que aparecen, rarísimos. O hay emociones extrañas que surgen muy fuertes. Pero hace parte de la crisis. Si usted dice, me da mucha rabia verme con tanta rabia. No, pues tenga rabia una sola vez, que va a tener 2 veces. Me da mucha tristeza verme así de triste. No, pues esté triste una sola vez, ¿no? Es normal que hayan pensamientos y que hayan emociones raras, por llamarlo de alguna manera.
y no podemos sentir vergüenza de eso, ni sentirnos más locos, ni sentirnos más mal, porque es una crisis de pasaje. Es una época para mayor compasión, no lástima, sino compasión, para saber que sí, de pronto, esta no me la sabía. Es una época para tener algunos mecanismos de urgencia. A veces se nos salen de las manos ciertas cosas, o a nuestros hijos, y quieren uno salir corriendo sin saber para dónde. Y hay trucos de la abuela, no sé si le llamen acá los trucos de la abuela, como estos consejos milenarios. Bueno, resulta que hay algunos que terminaron teniendo evidencia científica. Por ejemplo, el agua fría. La abuela decía, métalo a la ducha, ¿no? Métalo a la ducha cuando está alguien descontrolado. El agua fría tiene un efecto en el sistema nervioso interesantísimo y te calma. Tú estás muy alterado, y tomas un par de hielos de la nevera en tu mano, te empiezan a doler, las sueltas, vuelves y tomas 2 hielos, los sueltas y se distrae la emoción. No te arregla el problema, pero te desactiva, y si te desactivas, tomas mejores decisiones, ¿no? Entonces, distraiga la crisis cuando se le esté saliendo de las manos. Y actúe como sí. Actúe como sí, ¿qué quiere decir? Todos hemos tenido crisis y todos hemos tenido mente sabia en algún momento. Todos hemos tenido mejores épocas. Quizás ustedes pueden mirar en retrospectiva y acordarse de una época en donde estuvieron bajo su mejor versión. Y cuando uno está bajo la mejor versión de uno mira de una manera, uno habla de cierta forma, uno se expresa, uno se acerca de cierta forma particular. Y cuando uno actúa así, los demás responden de una manera particular hacia uno. Bueno, en estos momentos donde todo el mundo está en crisis, si usted hiciera la tarea de hacer un listadito de cómo es usted bajo su mejor versión, cómo es usted cuando está en su mejor momento, y durante una semanita se propone, incluso poniendo la alarma del celular cada 2 o 3 horas, a actuar bajo su mejor versión. Su hijo responde distinto, su pareja responde distinto, sus empleados responden distinto. Y bajamos un poco este voltaje que a veces tenemos en ciertos lugares cuando estamos en tiempos complejos. Estrategia número 4, que es a donde quería llegar. Miren, suena un poco loco pensar que el sufrimiento aguarde cierta sabiduría, porque pasa como con las emociones. Te han dicho esto del sufrimiento de lejos, nada que implique esfuerzo o sufrimiento. Y hay un mandato cultural muy fuerte que dice, ni hable del sufrimiento. Y resulta que el sufrimiento es parte de la vida. Parte de la vida. Nadie se escapa de él, nunca. Y como es parte de la vida, pues hagamos algo con eso. Y no quiere decir que uno ande por ahí buscando sufrir, porque eso está de locos. Y además porque ¿para qué uno va a buscar el sufrimiento cuando es él el que lo va a buscar a uno? Y va a tumbar la puerta de la casa y se le va a sentar en la sala un día. Y le va a decir, aquí estoy. Todos nos equivocamos, eso es un sufrimiento. Todos moriremos, es otro sufrimiento. Todos perdemos. Pues como es un existenciario, como es parte de la vida, ¿qué tal que lo usáramos para bien o fuese útil de alguna manera? Quiero compartirles 5 cosas que en nuestro trabajo encontramos todo el tiempo con la gente que atraviesa crisis. Elemento número 1. El sufrimiento lo ubica a uno existencialmente. En junio del año pasado. No, y se nos dañó el viaje que teníamos a Francia. Esto es lo peor. No es lo peor. Lo hace después. No es lo peor. Pero mi hijo no va a tener el prom de último grado en la escuela. Va a vivir traumatizado de por vida. Va a tener 70 años para que vaya de fiestas.
Hasta los 88 puede seguir yendo si quiere. Pero no me pude estrenar el bolso. Pues no se lo estrena, se lo estrena después. Se lo estrena en la casa. Nos ubica. Nos hace reestructurar algunas creencias de la vida acerca de qué es lo más importante, qué es lo terrible. Nos ayuda a dimensionar algunas cosas. Nos ayuda a darle tamaño a mucho de lo que sucede. Número 2, nos desarrolla conciencia de límite. ¿Qué quiere decir conciencia de límite? Vamos a pensar en 3 áreas: el saber, el hacer y el tener. Primera área, el saber. El sufrimiento aparece y te dice, no lo sabes todo. Y uno dice, pero ¿y por qué no me di cuenta? Pues porque usted es administrador de empresas, no es médico oncólogo, no podía darse cuenta. No podía, porque uno no puede saberlo todo, no es omniconsciente ni omnisapiente. Y el sufrimiento tiene ese poder que aparece en tu vida y te dice, a ver, tú que te las das de que todo lo sabes, tú que eres la última palabra en la familia extensa o la última palabra en la empresa, esta no te la sabes. El hacer. Aparece el sufrimiento y te dice, no solo no te la sabes, sino que tampoco puedes hacerlo todo. Así como no puedes saberlo todo, no puedes hacerlo todo. El día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días. Hagas lo que hagas, no tiene ni un día más ni una hora más. No eres omnipotente. Pero ¿y cómo no estuve allá? Pues porque estaba acá. Y si estaba acá, pues no estaba allá, ¿no? No podemos hacerlo todo. Y el sufrimiento llega y te dice, ¿sabes qué? Te tocó cancelar ese evento. No, pero ¿cómo voy a cancelar ese evento si eso depende de toda mi carrera? Te tocó cancelarlo. Es más, ni siquiera puedes salir a la calle. Te tocó cancelarlo. Pero es que ese viaje de negocios cerraron la frontera. No puedes ir. Pero es que escucha, no puedes ir, no hay avión, ni siquiera. No podemos hacerlo todo. Tercero, tampoco podemos tenerlo todo. Porque uno dice, yo quisiera que mi hijo fuera alto, rubio, violinista, golfista, chiquito, gordito, amarillito y va a perder el año. Y ese es el que tiene. O sea, ¿por qué quiere querer al hijo del vecino? Tiene que querer al suyo, ¿no? Pero si yo era una buena mujer, a esas también las dejan. Regulares, malas, todo el mundo. O sea, es que puede ser. Puede ser. Pero si yo era un buen hombre, ¿por qué me enfermé? ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿No? Es que la vida se ensaña conmigo. Como si la vida estuviese ahí tan desocupada, pues para ir detrás de uno todo el día. Una prepotencia de uno, un egocentrismo, ¿no? Es que Dios está ahí, imagínense, todos chicharrones que tienes. No podemos tenerlo todo, ni hacerlo todo, ni saberlo todo. Ni omnisapientes, ni omnipotentes, ni ningún omni de nada, básicamente. Y eso es maravilloso, porque el que no lo sabe todo puede equivocarse. Uy. Ustedes se imaginan el alivio de uno poder equivocarse, o el alivio de uno poder seguir aprendiendo. ¡Qué delicia! O el alivio de no poder hacerlo todo y tener esa presión ahí del tiempo que se agota. O aprender a perder. Qué alivio poder perder con tranquilidad. Tercero, el sufrimiento también nos regala prestación, madurez y crecimiento. ¿Qué quiere decir prestación en este contexto? Cuando hacemos útiles los propios desiertos recorridos y los ponemos al servicio de otros caminantes, dotamos el sufrimiento de sentido.
Así es que encontramos en la pandemia muchos empresarios reuniéndose con otros empresarios a hablar de las prácticas que están teniendo y de la manera como están sorteando esto. Eso es prestación. Papás que han perdido a sus hijos reunidos con otros papás que han perdido a sus hijos. Alcohólicos rehabilitados reunidos con otros alcohólicos tratando de dejar de beber. Eso es prestación. Cuando haces algo con lo que te ha pasado y lo pones al servicio de otros. Madurez y crecimiento. Madurez en este contexto entendida como un grado de libertad mayor. El sufrimiento tiene ese potencial. No sé si ustedes recuerdan hace muchos años, de pronto en la adolescencia, que habían cosas que eran gravísimas y terribles. Y que a los 17 años decías, nunca nadie más va a volver a amarme. ¿Se acuerdan? Qué chistoso era esto. No, en esa época era serio. Un asunto súper serio. Y no, después ahí a uno lo volvieron a amar. No. Pero era gravísimo en ese momento. Y uno pensaba que iba a morir. Y no, ahí uno siguió viviendo. ¿No? Es más, un poco de grasa en la nariz, un grano, un viernes con un grano en la nariz. ¿Se acuerdan lo grave que era eso? Mira, ya sí se acuerdan, ¿no? Era gravísimo. Y resultó que no era tan grave. Entonces el sufrimiento va apareciendo y te va haciendo más libre. Cosas que eran dramáticas o de vida o muerte, pues ya no son tan dramáticas ni tan de vida o muerte, como que ganas un espacio. Y tercero, pues el sufrimiento te da crecimiento, entendido en este contexto, como que te ayuda a desarrollar ciertas habilidades. Suena un poco raro, habilidades para sufrir, porque suena un poquito como raro. No, yo no quisiera desarrollar esa habilidad, le toca desarrollarla. Porque es que haber sufrido no te libera de otros sufrimientos. Es que yo ya pasé por un duelo. Qué bueno, me va a quedar más fácil los siguientes 15. Hagan cuentas cuánta gente se les va a morir. De pronto son más. Es parte de la vida. Yo sé que suena horrible, porque me dicen, no diga eso. Así no lo diga, va a pasar. ¿No? Luego el crecimiento quiere decir que aprendemos cosas. Miren, supongamos que Omicron sí es así de Omicron, ¿no? Ya sabemos cositas. Es que esta sí nos agarró, como que no sabíamos muchas cosas. La próxima pandemia ojalá que no llegue, pero si llega, de pronto hay una que otra que como que ya sabemos. Ya sabemos, por ejemplo, que no hay que comprar 200 rollos de papel higiénico. Ya no necesitamos eso, ¿no? Eso es crecimiento. Cuando les digan qué es crecimiento, ustedes dicen no comprar papel higiénico. Cuarto, el sufrimiento le da a uno humildad. Humildad de humus, que significa de la tierra. No de los dioses, sino de la tierra. Tierra blanda, blandura de corazón también. Le dice a uno, eres una hormiga negra encima de una piedra negra en una noche oscura, haciendo la tarea que te corresponde. Y ya. Con tranquilidad, sin tanto afán de aplauso y de ser visto y ser envidiado. Porque al momento de sufrir solo queda la desnudez. Aparece la muerte y queda solo la desnudez. Aparece el sufrimiento y queda solamente la desnudez humana. No aparecen los brillos. Entonces el sufrimiento tiene también ese potencial de humanizarte. Incluso a veces de generarte más empatía con otros. Sin embargo, hay que cuidarse del otro extremo, que me gusta llamarlo el misticismo sufriente. El misticismo sufriente es esa gente que ha sufrido y por haber sufrido se cree de mejor familia. En serio, y dicen cosas como, no, usted no sabe qué es sufrir. ¿Yo? Usted está triste por eso. A mí se me murieron 3.
Entonces como que no ha entendido todavía. Número 4, la humildad. Y número 5, el sufrimiento también hace que te reencuentres con algo que era valioso y se había vuelto paisaje o había dejado de serlo. O también te ayuda a que abras nuevos caminos para dotar la vida de un propósito. Quizás algunos miraron su casa en medio de la pandemia y dijeron, oiga, esta casa está bonita, ¿no? Como que qué rico estar en esta casa. Estaban desconectados, se volvió paisaje, porque ni la utilizaban, ¿no? Algunos empezaron a utilizar los comedores de la casa, porque antes el comedor era para las visitas y todos comían en la cocina, que es un sitio ahí agradable, y el comedor no, ahora usan el comedor y usamos la sala y nos encontramos con cosas importantes. Los vínculos también, nos encontramos con vínculos importantes que vivían con uno además, pero que en medio de tanto viaje o tanta cosa, como que se nos había olvidado que era reírnos de algunas cosas o hacer algunas actividades los 4, los 5, los 6 en casa. Entonces los sufrimientos a veces hacen que nos integremos y que nos reconectemos con cosas valiosas. Pero también, pues hace que uno diga, esto se ha agotado y es hora de tomar un nuevo rumbo. Porque a veces el sufrimiento hace transparente lo valioso en la vida, o lo que ya no es valioso también. Pero no pasa en vano. Para un lado o para el otro, nos invita a reorganizar las cosas, a reorganizar la vida. Es todo un salto, pasar de la resignación a la aceptación. Cuando alguien muere, cuando alguien pasa por un momento muy difícil, pues se acercan los bienintencionados. Y los bienintencionados traen mucho amor para nosotros, pero son bienintencionados y a veces uno no está para ellos, porque se acercan y te dicen, ya tienes un angelito en el cielo. ¿Un angelito? Yo no quiero un angelito en el cielo. Yo lo quiero es aquí conmigo. Entonces hay momentos en medio del sufrimiento en donde hay que comprender que todo tiene su tránsito. No es que aparezca un sufrimiento y uno diga, qué bueno, porque ahora voy a poder tener prestación. No. Pues no, ahorita no, después. Qué bueno que me mandaron este sufrimiento para yo tener conciencia del límite. No. Quizás más adelante. Quizás hay que caminar un poquito. Quizás hay que sentir la emoción, sacar la emoción, aumentar la energía, ocupar los espacios, hasta que el mismo tránsito haga que uno diga, bueno, creo que he aprendido algunas cosas. Bien, no quiero terminar sin tomarme unos minutos para algo que está pasando en varios países y que aquí seguramente no va a ser la excepción, un poco por el momento histórico en el que estamos quienes tenemos hijos. Y es que en la mayoría de países, durante este tiempo, los suicidios adolescentes bajaron. Quizás cuando se presentaba alguno, se volvía muy público, pero en cifras bajaron un poco. Los consumos de drogas bajaron un poco. Y el factor común se llamó involucramiento parental. En las cuarentenas estábamos todos. Después de ese periodo empiezan los niños a ir a las escuelas y nosotros empezamos a salir al mundo. Y en ese salir al mundo, que es lo que está pasando, por ejemplo, en mi país, es donde aparecen los efectos de la pospandemia. Donde empezamos a ver realmente el efecto en la salud mental. Y el efecto en la salud mental es que antes de esto, entre el 2018 y el 2019, se suicidaron 1,5 millones de personas en todo el planeta. El 4.4% estaba angustiado,
estaba deprimido. Y el 3.6% estaba con ansiedad. Antes de esto. Vino la pandemia y se nublaron un poco los datos y como que todos estábamos más cerquita, los que tienen esos privilegios de poder estar cerca. Y ahora aparece la pospandemia y lo que está pasando en algunos países es que se está disparando todo. Todo, la pospandemia. Entonces, ahora que sentimos que todo está como mejorando, ahora nos tenemos que poner alertas y trabajar las emociones y trabajar la aceptación de las cosas que han pasado y dejar de huir del sufrimiento, no buscarlo, sino integrarlo y aprender de él. Reunirnos como padres de familia, como una tarea urgente, urgente. Hay que llamar a los papás que tienen hijos, que son amigos de nuestros hijos, y retomar esas redes que existían antes, y si no existían, armarlas de nuevo. Y volver a lo que funcionó en algún momento, a la presencia, a las actividades, a las normas, porque nos soltamos un montón en medio de la pandemia. Y ahora vienen efectos importantes, poderosos. Capitalizar lo vivido. Bueno, pues ha sido para mí un gusto de verdad compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones. Esto se está grabando, entonces supongo que va a estar puesto en algún lugar, de tal forma que si ustedes se lo comparten a alguien, pues seguramente podrán nutrirse de algunas de las ideas que les he planteado hoy. Esta es como la segunda o la tercera vez que estoy en este auditorio. Ojalá que los pueda volver a ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias por haber venido hoy y que tengan un feliz resto de semana. Muchísimas gracias, Efrén, por compartirnos herramientas para gestionar nuestras emociones en tiempos difíciles y aprender de las dificultades. A continuación, invitamos a la licenciada Irene Ovalle de Treviño, presidenta del DIF San Pedro, a dar unas palabras para posteriormente, junto con Lupita González, directora de Educando en Red, entregarán un agradecimiento al doctor Efrén Martínez. Hola, muy buenas noches. Quiero primero agradecer al doctor Efrén por estas herramientas que nos da, muy concretas, muy prácticas, en este retomar de la vida en donde seguramente todos tenemos casos cercanos, en donde nos va a servir aceptar y comprender estas emociones. También quiero agradecer a Educando en Red por esta iniciativa para esta conferencia y decirles que el municipio de San Pedro siempre va a estar abierto y apoyando para estas conferencias que ayudan a nuestros ciudadanos en esta época de sanar y retomar, porque estamos convencidos que, bueno, que esa super ciudad que queremos solamente se crea con super ciudadanos que siempre estén en formación y tomando estas conferencias que nos ayudan a crecer. Entonces, muy agradecida con esta iniciativa y simplemente reforzar que el municipio siempre va a estar abierto para apoyarlas. Gracias, Irene. Bueno, muchas gracias por esta conferencia. Muchísimas gracias. Antes de concluir, queremos compartirles que el doctor Efrén Martínez estará impartiendo el taller Vivir con Propósito el día jueves y un taller sobre personalidad el día viernes. Pueden recibir mayores informes en la mesa que está en la entrada donde está la venta de los libros. Los invitamos a seguir trabajando juntos en la construcción de una sociedad incluyente, consciente,
responsable y consecuente con la protección de la niñez y adolescencia en México. Buenas noches y felices fiestas.